Ustedes saben que estamos estudiando Juan, el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan estamos viendo específicamente los textos donde Jesús se revela como el yo soy. El yo soy tiene una connotación importante en la Escritura porque se refiere en realidad a Dios, lo que Él le dijo a Moisés cuando le dijo yo soy el que soy, ¿se acuerdan? Dios se autodefine de esa manera porque Él está mucho más allá de cualquier nombre. Él simplemente es, Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Cuando no había ni materia, ni tiempo, ni espacio, Dios ya existía. Dios simplemente es. Entonces cuando Cristo se autodefine y empieza a decir yo soy, tiene una connotación muy importante. Tiene una connotación de divinidad y una connotación de salvación, porque Jesús es Yeshua, Jehová, el que salva. ¿Sí? Es aquel que salva activamente a la humanidad y Él se revela a través de los distintos yo soy que tenemos ahí en el libro de Juan. Entonces, esos son los que vamos a estar estudiando y les invito a abrir la Biblia en Juan 6. Juan capítulo 6. La verdad es que en Juan aparecen varios yo soy. Hoy día vamos a estudiar el primero que aparece ahí, que es Juan 6. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Esta historia que vamos a leer hoy día también está en Mateo 14, también está en Marcos 6, que son textos paralelos a esta historia y que ayudan mucho a entender un poco cómo estaba ahí. Yo voy a estar mencionando cosas que aparecen en Mateo 14 y en Marcos 6, aunque no voy a leer muchos de esos textos, sí me voy a dedicar un poco más a Juan. Dice así el capítulo 6, versículo 13 al 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A ver, ¿qué es lo que acaba de acontecer? Lo que acaba de acontecer es el famoso milagro de los 5 panes que Jesucristo multiplica para alimentar a más de 10.000 personas. Imagínense, 5 panes. Y dice que después los discípulos se pusieron a recoger las sobras y eran 12 cestas, dice. O sea, los discípulos quedaron locos. La verdad, Marcos dice que quedaron como turulecos, como que no entendían. Y quedaron así todo el día y toda la noche y no entendían. Como que hicieron cortocircuito. ¿Cómo esto de 5 panes empezó a alimentar a tanta gente? Ahora, ¿qué pasó con la gente? La gente, ¿qué hace cuando ve que alguien les da pan? ¿Qué hacen? Versículo 14. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, el pueblo quería hacer rey a Jesús. ¿Por qué? Porque les había dado una marraqueta. Así es el pueblo, mis queridos. Así es el pueblo, así de maleable. Le das un poco pan, ¡ay! Te quieren hacer rey inmediatamente. La tentación, fíjense que no era menor. Era una multitud de más de 10.000 personas, ¿no es cierto? Porque dice 5.000 hombres. Tiene que haber habido mucho más que hombres. También hay mujeres, niños, ¿no es cierto? Una multitud tan grande y que quiere hacerte rey. La tentación podría haber sido grande. ¿Qué tal si Jesús aceptaba esa invitación amable al poder? Porque estaban todos ovacionando. Y si aceptaba esa invitación amable al poder, ¿y qué tal si Jesús se salta a la cruz e inicia su reinado terrenal simplemente porque, bueno, había una multitud de 10.000 personas? No era para menos. Estaban todos contentos. Y estaban todos aparentemente aceptando que Él reinara. ¿Y qué tal si Jesús acepta esa invitación pero no lo hace? Él no lo hace. Porque Él varias veces en Juan dijo esto. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Las multitudes son maleables, el pueblo es interesado, el pueblo es cortoplacista, el pueblo sigue a aquel que le da el pan y así rápidamente también si le deja el pan lo deja de exaltar. Así como se anima, el pueblo se desanima. Así como las encuestas suben, las encuestas bajan. Sí, las cosas, muchos sucumben a esa voz de sirena mortal de la fama y de la complacencia del pueblo. La pregunta es, ¿y tú y yo sucumbimos a eso? A decir que sí, solamente
Porque todos los demás empiezan a animarnos. Sí, presidente curso, ya listo, presidente curso. Y después está ahí un tete, pero más o menos. Querían hacerlo rey, y dice el versículo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué potente, ¿ah? Es todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña, al proselitismo que este mundo predica. ¿Y nosotros cómo estamos en esto? Los discípulos, menos mal, estaban todavía enredados con lo que había pasado con los panes, así que no se dieron cuenta de todo esto. Jesús toma y los pone en el barco. Dice, váyanse para el otro lado mejor, y él se va solo al cerro. Él se va solo. La pregunta es cómo hemos reaccionado nosotros a la presión de grupo por hacernos rey. Porque eso nos pasa muchas veces. Tal vez te ha pasado en el trabajo. Que te quieren dar un puesto y tú dices, ya, pues sí, pues, y no les has preguntado al Señor. ¿Y qué tal si la junta de vecinos te quiere poner ahí de presidente? Y podría ser, pero le has preguntado al Señor. ¿Y qué tal, no es cierto, si tus compañeros y en la iglesia y todas las cosas, los ofrecimientos que muchas veces hay, y nos vamos en pos de las voces sirenas, y después estamos metidos en un problema que es mayor, y que nos damos cuenta que optamos por algo y tomamos una decisión, pero por ego, porque me gustaban los aplausos, porque resulta que en su momento la gente me animó, pero ¿y el Señor? Porque así como la gente te anima, también al día siguiente te puede desanimar. Así como un día te aplauden, el día siguiente te pueden pifiar. Entonces nuestra decisión no puede estar guiada por la multitud. No puede estar guiada por la multitud. Porque si tomamos decisiones en pos de la multitud, vamos a ser igual de maleables que la multitud. Entonces, debemos aprender de Cristo. Con eso no quiero decir que ustedes no acepten cargos, porque puede ser que sí. Pero la pregunta es, ¿le preguntaste a Dios o te dejaste impulsar por la multitud? Esa es la pregunta acá. Y en el caso de Cristo, la voluntad del Señor era que Él subiera al monte solo. 10.000 personas lo querían hacer rey. Y Él escapó de la fama. Y fue al monte solo. No era su tiempo. No era su tiempo. Entonces, como les decía, los discípulos estaban medio aturdidos, dice Marcos 6. No entendían lo de los panes. Jesús los pone en el barco para que se les enfríen los ánimos y pasaron harto frío ahí en el barco, porque dice así, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿De qué mar está hablando? Del mar de Galilea. La verdad es que el mar de Galilea es un lago, ¿sí? Es llamado mar, pero en realidad es un lago. Es un lago como el Villarrica, más o menos. Es el tamaño. De 20 kilómetros de largo por unos 10 de ancho. Ellos se suben al bote. Recuerden que muchos discípulos, si no me equivoco, unos 4 o 5 eran pescadores. Entonces se manejaban en lo que era un barco y dijeron, bueno, subamos al barco, rememos al otro lado. No parece ser gran tarea para un pescador, ¿no es cierto? Pero resulta que surge viento, y dice que es un gran viento, a tal punto que el Mateo capítulo 14, 25, dice que estaban remando casi toda la noche. Eran ya las 4 de la mañana y habían avanzado, dice, unos 30 estadios. 30 estadios son como 5 kilómetros, de un lago que solo tiene 10 kilómetros de ancho. Imagínense, remando toda la noche, hombres forzudos, 12 hombres remando un bote, y han avanzado 5 kilómetros. Y ya son las 4 de la mañana y están ahí metidos en el lago. Esa es la figura que vemos, no tan explícita en Juan, sí más explícita en los otros evangelios. Y para entender bien lo que está pasando, permítame contextualizar aquí un poco el problema, llevándolo un poco a lo que estamos viviendo hoy día. El Señor creó al ser humano y lo creó como cúspide de la creación. Pero el ser humano no es Dios. Lo creó para señorear y administrar el mundo, ¿sí? Tiene un lugar privilegiado en el planeta, sí, pero no es Dios. Y hoy en día hay mucho desorden y hay muchos problemas que se suscitan porque se considera al ser humano o muy poco o mucho. El naturalismo, por ejemplo, enseña que el ser humano solo es un animal, es un mamífero más. Es como cualquier animal y no tiene ningún sentido. Y obviamente eso no es lo que dice la Biblia.
La Biblia dice que Dios puso al ser humano como cúspide de la creación. En ese sentido, nosotros no somos naturalistas, ¿sí? El ser humano no es un animal más. El ser humano es creado para señorear y sojuzgar junto a Dios sobre la creación. Al mismo tiempo, después surgen otro tipo de ideologías, no naturalistas, sino que para el otro lado. Panteísmo, humanismo, que te enseña de que el ser humano es Dios. Que el ser humano en su superpoder y su supercapacidad, él puede estar por sobre todo. Y la Biblia dice, ojo, 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 el ser humano no es superhumano. El ser humano no es Dios. Tampoco es un animal común y corriente. Pero tampoco nos vayamos al chancho para el otro lado. Y hoy en día existe este péndulo, ¿no es cierto?, que te lleva continuamente a pensar o mucho del hombre o muy poco del hombre. Y en ese péndulo se generan los conflictos que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Que el ser humano, por un lado, se considera nada y por otro lado se considera mucho. Y la Biblia nos enseña a pensar del ser humano como debemos pensar. Porque sí, el ser humano tiene un valor intrínseco por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios y tiene un propósito. Pero al mismo tiempo, continuamente la Escritura te dice, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Y tú eres capaz de muchas cosas, pero también muy incapaz de muchas cosas. Y ahí es donde debemos entender un poco esta historia. El momento de los discípulos ahí en la barca es un ejemplo de todo esto. Son 12 hombres remando. Como les decía, al menos 4 remeros experimentados. Y avanzan y avanzan y hay viento y hay olas y no pueden vencer. Y no pueden vencer. Hay sueño, hay frío. Y no pueden vencer ni los elementos naturales, ni tampoco su propia vulnerabilidad física. No pueden vencerla. El ser humano anda confiado hasta que se topa con su propia incapacidad. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Hasta que nos topamos con la incapacidad, de alguna manera. De alguna u otra manera, el Señor permite que nos topemos con nuestra incapacidad. Somos muy capaces para muchas cosas, pero así mismo también somos muy incapaces para otras cosas. Les pongo un ejemplo para que vayamos entendiendo esto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Estamos tal vez estudiando en el colegio o en la universidad y podemos estudiar. Y podemos estudiar para que nos vaya bien. Sí, eso está dentro de nuestra esfera de control, por así decirlo. El estudiar o no estudiar. Pero incluso cuando uno va a dar una prueba, hay muchas cosas que escapan de tu esfera de control. Por ejemplo, si ese día vas a estar enfermo o no. Si ese día dormiste bien o no dormiste bien. Si ese día ibas en la micro y chocó o no chocó la micro. Si ese día el profe te preguntó, de hecho, la materia o te preguntó otra cosa. Hay miles de factores que, la verdad, están fuera de nuestra esfera de control. Hay pequeños factores que sí están dentro de nuestra esfera de responsabilidad, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hay muchos factores que no podemos manejar? ¿Qué es lo que surge en nosotros entonces, antes de ir a la prueba? Temor, angustia, nerviosismo. Y vamos nerviosos y no sabemos. ¿Y por qué estamos nerviosos? ¿Por qué estamos angustiados? Porque no sabemos cómo nos va a ir. Porque de los 1000 factores logramos controlar 2. Si es que. Y eso lo percibimos en una prueba, aunque no entendemos la lógica detrás. Lo mismo nos pasa en la vida. ¿Cuándo surge la angustia? ¿Cuándo surge la ansiedad? ¿Cuándo surge el nerviosismo y el temor? Y de repente que es cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que nos pasan en la vida que somos incapaces de controlar. Sí, hay factores que sí podemos controlar y que tenemos de hecho responsabilidad ante el Señor de llevarlos a cabo. Pero hay otros factores que no podemos controlar. Y que cuando empiezan a surgir esas cosas, nos empezamos a desmoronar emocionalmente. Nos empezamos a desmoronar. Y el Señor continuamente va permitiendo cosas en nuestra vida que empiezan a mostrarnos de que, si bien somos seres humanos, cúspides de la creación, al mismo tiempo no somos Dios. No lo somos. No lo somos. Circunstancias que no podemos controlar. No tenemos el control sobre todos los factores, ni tenemos el poder para influir en todos los factores. No tenemos ese poder, esa incertidumbre, esa falta de control y poder van a traducirse en angustia y en temor. El ser humano es capaz de muchas cosas, pero incapaz de ejercer, por ejemplo, control sobre las circunstancias. Piensen en los últimos 3-4 años. Estallido social, después pandemia.
Ahora estamos entrando en una crisis económica. ¿Quién sabe lo que viene? En Chile siempre pueden venir terremotos. ¿Y qué control tenemos sobre eso? Nada. Una tras otra, una ola tras otra. Y a eso sumémosle crisis familiares internas. Tal vez peleas que hubo. Tú no tienes control sobre el corazón de los demás. Enfermedades. No tenemos control ni siquiera sobre nuestro cuerpo. Enfermedades. Ola tras ola, ola tras ola. Y chocan contra el barco y uno empieza a remar. Y al principio cuando uno entra al lago, todos entran animados a remar. Y ya, crucemos el lago. Ah, fácil. ¡Pum! Y nos ponemos a remar. Y cuando estamos en la mitad y vemos que viene el viento, y el viento, y el viento, y una ola, y otra ola. Y son las 4 de la mañana. Y tú dices, Señor, me hundo. Me hundo. O sea, no doy más. Somos vulnerables. Esa es la historia acá de los 12 discípulos. Somos vulnerables, absolutamente vulnerables. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú hoy día? ¿Cómo te sientes? Si te sientes el superhombre, ojo, el Señor te va a mostrar lo vulnerable que eres. Si estás en el punto de la vulnerabilidad y dices, ya no doy más, el Señor se va a mostrar a Él mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes sentado en un inestable botecito de madera en la mitad de una tempestad? ¿Te sientes así? En la mitad de un lago tempestuoso. Y recién te estás dando cuenta que, ¿por qué me metí con un botecito de madera en este lago? ¿Qué estoy haciendo acá? Y estás remando y no te queda otra que remar. ¿Qué más vas a hacer? Y sigues remando y remando y remando. Tienes en este momento ya tanta conciencia de tus limitaciones que estás angustiado, estás aterrada. Y estaba avanzando y vinieron todas estas cosas. Incapaz, vulnerable, angustiado, atemorizado. Bueno, la historia sigue. La historia sigue. A eso, tipín, 4 de la mañana, para peor, aparece un fantasma. Están todos remando y ven que una persona va caminando al lado del bote. Y si no hubiesen sido 12, yo creo que si lo ve una sola persona, dicen, me volví loco. Hasta aquí llegué. Va caminando al lado del bote una figura. Pero como en Mateo describe que, como todos lo estaban viendo, dice que se pusieron a gritar. Imagínense, 12 hombres, ¡oh!, gritando ahí. Creían que era un fantasma, ¡un fantasma! Uy, ¿qué más va a ser? Cansado, luchando contra el mundo, y para peor aparece un fantasma, pero no era un fantasma. No era un fantasma. Juan 6, 19. Y cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. No era un fantasma, era Dios. Era Jesús. Pero de una manera que nunca se lo hubiesen imaginado. Ni tampoco nosotros. Jesús caminando tranquilamente sobre las circunstancias. Sobre el mundo y sus tentaciones. Porque el mar muchas veces en la Escritura representa la rebelión de las naciones. Y Jesús viene caminando tranquilo. Jesús es vencedor. No había sucumbido a la tentación de la multitud el día anterior. Había pasado la noche en oración con su Padre y ahora venía caminando tranquilo. Caminando. Caminando. Y se detiene junto al barco. Y les dijo y nos dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Jesús tiene el poder. Y Él sí tiene la capacidad. Y Él sí tiene el control sobre todas las circunstancias. Y Él sí maneja todos los factores. Todo lo que tú y yo no hacemos, Él sí lo hace. Y mientras los discípulos están vueltos locos remando, como tú y yo, diciendo qué estamos haciendo acá, el Señor pasa caminando y te mira y te dice, tranquilo, yo soy. Yo soy, una declaración de divinidad. Yo soy. Este es el segundo yo soy en el Evangelio. Y un yo soy revelado por Jesús parado sobre un mar tempestuoso. No es cualquier yo soy. Se lo dice en medio de la noche más oscura, en el frío y mojado y sobre la tormenta. Y Él les dice, yo soy, no teman. Yo soy.
Él es el victorioso sobre este mundo, sobre Satanás, sobre el mal. Él camina sobre los cráneos de la serpiente hollada, porque Él es la simiente de la mujer. ¿Sientes que no dan más? Que estás ahogándote en este mundo caído y que la siguiente ola tú dices, Señor, si viene una ola más me bota. Y el Señor te dice, tranquilo, yo soy, no temas. No temas. Jesús sale hoy a nuestro encuentro, parado victorioso, con ojos de fuego. Porque Jesús es el que cumple Job 9. Este texto está muy relacionado a lo que Job dijo. Un hombre que 2000 años antes de esta historia, él sí que estuvo en la mitad de una tormenta. Estaba en una tormenta, bien tormenta. Se le murieron todos sus hijos. Su esposa no fue ningún aporte. Perdió todos sus bienes. Y él mismo estaba con enfermedad. De tenerlo todo, pasó a indigencia. Y cuando estaban en la mitad de ese mar, que ese sí que es mar, él dice lo siguiente en el capítulo 9 de Job. Y usted lo encuentra en Job 9, del 4 al 10. Dice Job referente a Dios: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y la hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale. Él sella las estrellas. Solo Él extendió los cielos. Y ojo, Él anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él anda sobre las olas del mar. Cuando Job está en medio de la dificultad, él dice, yo me doy cuenta que yo soy nada, yo soy nada. Pero hay uno que sí. Y yo sé quién está, sobre todo es el Creador, dice, el que extendió el universo. Es interesante que la Biblia siempre diga que Dios extendió el universo y hoy día la ciencia te diga que el universo se expande, ¿no es cierto? Porque así lo trata la Biblia. Y Él te dice, ese que extendió el universo es el que camina sobre las olas del mar. Entonces cuando Jesús se presenta con los discípulos caminando sobre las olas del mar y está diciendo, yo soy, ¿qué está diciendo? Yo extendí el universo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo si yo conozco el nombre de todas las estrellas? ¿Por qué estás aterrado del futuro y de tu recorrido? Tú no entiendes nada del plan, pero tienes que entenderlo. ¿Acaso no soy yo el que entiende todo? Dice el Señor. ¿Acaso no soy yo el que remueve la tierra a su lugar y hace temblar sus columnas? Y que cuando quiere manda el sol y no sale. ¿Acaso no soy yo? Dice el Señor. Yo soy el que hizo la Osa y el Orión y las Pléyades. Yo hago cosas grandes e incomprensibles. Yo soy el que anda sobre las olas del mar. Entonces nosotros estamos ahí en el botecito de madera, en medio de la tormenta. Una ola tras otra, una ola tras otra. Y tú piensas que todo está fuera de control. Pero viene Jesús caminando sobre las olas del mar y te recuerda, no está fuera de control. Hay un diseño. Tú piensas que no vas a llegar a buen puerto. Pero no es así. Jesús es el verbo de Dios. El que extendió los cielos y las galaxias y el universo. Él anda como victorioso sobre el mar. Y Él entiende perfectamente todo esto. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En mi capacidad de sobrellevar esto? No. En su capacidad de manejar los 1000 factores que yo no puedo manejar. Ahí está mi confianza. Tu confianza no está en que tú como superhombre y supermujer, tú puedes salir adelante. No, esa no es tu confianza. Tu confianza es que en todas tus incapacidades hay uno que es plenamente capaz. Y ese es Cristo. Ese es nuestro Señor. Sus obras son grandes, e incomprensibles y maravillosas. Y aún no las entendemos. Aún nos parece un poco caótico todas las circunstancias. Y nos parece caótico el mundo. Y la vida.
y estás remando. Pero no te esfuerces mucho en comprender todas las cosas, porque la verdad es que la mente del Señor es insondable, dice la Escritura. Es como cuando tú vas al mar y ves la playa y tú miras el agua y solo ves hasta el piso los primeros 2 metros. Si es que. Pero el resto para allá no lo ves. Insondable. Así es la mente del Señor. Hay solo uno que logra ver todo lo que está ahí en la mente del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu, dice, logra ver todo lo que piensa el Padre. La mente del Señor es insondable. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 1.000.000 de caminos por todos lados y Él los hace conjugar a todos. El camino de cada uno de los que está acá y Él los conoce y Él los diseña y todo conjuga, pero eso es inescrutable para nosotros. No lo logramos entender. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11. Entonces, ¿por qué temes, amada ovejita del Señor? ¿Por qué temes? Cuando estás atemorizado o atemorizada, cuando estás con angustia y con afanes, el Señor generalmente no te anima diciéndote, tú puedes. A veces sí lo hace, porque hay cosas que sí podemos hacer, ¿sí? Que están dentro de nuestra esfera de responsabilidad. Pero generalmente Él te anima diciendo, tranquila, yo sé que no puedes, pero yo puedo. Generalmente te anima enfocando en Cristo, enfocando en lo que el Señor puede hacer por nosotros. ¿Por qué temes? Porque tememos y nos angustiamos y estamos afanados. ¿Por qué? Porque se nos olvida el gobierno activo sobre todo de Jesucristo nuestro Señor. Se nos olvida que en primer lugar el que nos subió al bote y nos mandó a ir al lago fue Jesús. Así que Él nos va a sostener. Porque Él echó a andar tu vida. Tú no te diste tu propia vida. Él echó a andar tu vida biológica y después Él echó a andar tu vida espiritual. Y eso lo hizo Él. Él te subió al bote. Así que tranquilo, porque el bote lo echó a andar Él. Él te va a llevar al otro lado. Él te va a llevar al otro lado. Él asegura tu salvación en su obra en la cruz. Por tanto, tú vas a llegar a la meta. La pregunta es si vas a llegar a la meta lleno de angustia y temor y llorando o lleno de gozo y de paz. Porque de que vas a llegar, vas a llegar. Pero ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cantando alabanzas? ¿Agradecidos? ¿Llenos de Él? ¿O al revés? Llenos de temor, llorando, angustiados. Podemos tener angustias. El tema es cómo lo trabajamos. Se nos olvida mirar a nuestro Señor. Frente a los embates de las olas, nuestra tendencia es remar, remar, remar. Y está bien, porque es lo que nos corresponde. Pero ¿cómo estás remando? ¿Con alegría? ¿Con paz? ¿Confiando en Él? ¿O estás remando así, pero ¡ah, me muero, me muero! Les recuerdo que no vamos a cruzar el lago por nuestra remada. Por todos tus esfuerzos. No vas a cruzar el lago por eso, vas a cruzar el lago porque Cristo te va a hacer cruzar el lago. No significa que no remes, pero significa que remes con gozo, y con paz, y con confianza, y que hagas lo que tú sabes que tienes que hacer, pero no como si de eso pendiera tu vida, porque no pende tu vida de eso. La verdad es que tu vida depende de miles de factores que tú no manejas, pero que tú sabes que estás en las manos del yo soy, de Cristo. A nosotros nos corresponde hacer lo posible. Cristo hace todo lo demás. Y es en esta historia donde ocurre una historia icónica de Pedro, que sale en Mateo 14, no sale en Juan 6. En Mateo 14, cuando viene Jesús y está parado cerca del bote, a Pedro se le ocurre una estupenda idea. No sé por qué se le ocurre eso, pero dice...
Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. En vez de decirle, ¿por qué no venís más cerca y te veo? No sé, pero si eres tú, yo voy. Bueno, gracias al Señor por esa petición tan ilógica, porque nos enseña, esta historia nos va a enseñar el núcleo de este asunto. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Chuta. Tal vez no esperaba esa respuesta. Era más fácil que fuese un fantasma y no hubiese dicho nada, pero ahora dijo, ven, chuta, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que ir. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y los demás discípulos, es que ya a esa altura de la vida como que todo puede pasar. Es como que, ¿qué está pasando? Acaban de alimentar con 5 panes a... Uy, no. Y ahora Pedro caminando en el lago, pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuándo tuvo miedo? Al ver el fuerte viento. Lo que es interesante porque el viento no se ve, pero se ven los efectos. Y ve los efectos de lo que está ocurriendo y dice que tiene miedo. Y comenzando a hundirse, ¿por qué comenzó a hundirse? Porque tuvo miedo. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, ¿cuánto rato después? Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno diría, oye, pero caminó sus buenos metros sobre el agua. Igual tuvo fe. Pero poca, no dijo ni una. Poca fe. ¿Cuáles son los términos contrapuestos? Miedo, fe. Miedo cuando miró ¿qué? Las circunstancias y la incapacidad. Está caminando y de repente dice, ahí está Jesús. Y después dice, oye, estoy caminando sobre el agua. Y vienen las olas. Y hay viento. Esto no tiene lógica. Estamos mal. ¿Qué estoy haciendo acá? Y cuando parte esos pensamientos de que ¿qué estoy haciendo acá? Y el bote está atrás y se empieza a hundir. Y mira a Cristo, sálvame. Y Cristo lo salva inmediatamente. Y Jesús dice, dudaste. Dudaste. Fe. ¿Fe en quién? No en mí. No es la fe que enseña el mundo. Es la fe en Cristo. En su capacidad. No es en mi capacidad. No es que no, ahora Pedro, ponte las pilas, cree en ti mismo, tú puedes, tú eres un superhombre y ponte a caminar sobre las olas. Estás loco. Estaría loco. Fe en Cristo, el Salvador. Y Jesús está ahí y dice, ¿por qué dudaste? ¿Dudaste de qué? De Él. ¿Por qué quitaste la mirada de Él? Y este es el resumen de la historia de lo que estamos hablando hoy día. Porque tú y yo estamos en un botecito y estamos en la tempestad. Y estamos remando y estamos cansados y ya no damos más. Y el Señor dice, ¿y por qué quitas la mirada de mí? Si nadie te dice que tienes que andar angustiado por la vida. Nadie te dice que tienes que andar aterrado por la vida. Sí, hay adversidades, sí, pero yo controlo todo, dice el Señor. ¿Por qué permites la angustia? ¿Por qué permites el afán? Eso es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En que Jesús maneja todos los factores. En que Él anda sobre las aguas del mar. ¿Por qué permites el temor? ¿Por qué permites todo eso? Eres ovejita del Señor. El Señor te va a sostener. Si tú sientes que te estás hundiendo, cosa que Jesús no va a permitir, porque Él te va a llevar al otro lado. Pero si tú sientes que te estás hundiendo, entonces hay un problema de fe. Es que tu fe es muy poca. ¿Qué significa eso? Que estás mirándolo muy poco a Él. Y estás mirando mucho tus circunstancias. Mucho tus circunstancias. Y mucho tu cuenta bancaria. Y estás mirando mucha tele.
en vez de mirarlo a Él. Él es todopoderoso, mis queridos. Él es todopoderoso. Y en medio de este tiempo, donde estamos en esa barquita y donde los tiempos son inestables y van a seguir siendo cada día más inestables, porque la venida del Señor se acerca y las olas van a ir creciendo. Y mientras las olas vayan creciendo, recuerda que Jesús se acerca al bote y te dice, yo soy, no temáis. Y ellos entonces, igual que nosotros, con gusto lo recibieron en el barco. Con gusto, Jesús, por favor, súbete a este botecito. Súbete a esta familia. Súbete a esta iglesia, por favor. Con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y Mateo dice que inmediatamente el viento se calmó. Jesús se subió y pum, llegaron al otro lado. Así. Los otros 5 kilómetros, nadie sabe cómo pasó. Así de sencillo. Dios había orquestado toda la escena de esa noche para enseñar algo a sus discípulos y a nosotros. Y ese algo es que Jesús anda sobre las olas del mar. Y nosotros también si estamos en Él. Nosotros también si estamos en Él. Gozosos en Él, mirándolo a Él, perseverando en Él. Él es capaz. Él tiene todo el poder. Él tiene el control. Y Él te dice hoy día, no temas. Yo soy. Señor, te damos tantas gracias. Porque tú eres el que eres. Tú eres el que extendió el universo. El que remueve la tierra. El que tiene todo diseñado y todo planeado. Señor, sabemos que tenemos que actuar con esfuerzo y responsabilidad en las áreas que nos competen. Pero hay 1.000.000 de áreas que no podemos hacer nada. Que estamos simplemente a merced tuya. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por estar a la merced tuya, porque tú eres un Dios bueno y todopoderoso. Y sabio y santo. Y en este día, Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad y permitir angustia en nuestra vida, permitir ansiedad, permitir temor, permitir, Señor, todo eso que nos ha inmovilizado. Cuando este bote no lo mantenemos a flote nosotros, lo mantienes tú. Perdónanos por no mirarte a ti, sino por mirar el viento y las olas y nuestra capacidad. Señor, en este día queremos mirarte solo a ti. Solo a ti. Ponemos ante ti todos los temores, todos los afanes, toda la incredulidad. Límpianos. Jesús, gracias, porque tú eres el que anda sobre las olas del mar. Amén.